El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda a su amigo, su hermano, Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, mis hermanos, vamos a tener esta conferencia que la hemos titulado Hasta hoy soy pentecostal unicitario. Miles están abandonando la unicidad por esta razón. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar, mis hermanos, un verso. Vamos a tener en cuenta un verso aquí de la Biblia. Y vamos a leerlo, y esta es la razón por la que muchos hermanos están confundidos, se confunden. Porque no es la primera vez que me hacen esta pregunta. Un hermano me ha escrito al WhatsApp y me pide que por favor le explique de manera urgente este verso. Hermano, por favor, explíqueme esto de manera urgente. Ya no lo entiende. Entonces, miles o muchos hermanos, muchas personas se están desviando de la verdad, o se piensan desviar a causa de este verso. Y eso lo podemos ver aquí en Apocalipsis capítulo 14. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Volvamos a leer. Después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Vamos, mis hermanos, a mirar esta conferencia, y por favor yo le pido a usted que le dé me gusta, dale me gusta a la conferencia y ayúdeme a compartirla, por favor. Ayúdeme a compartir la conferencia, por favor, ayúdeme. ¿Listo? Le pido esa ayuda a usted. No, muchos de nosotros no entienden este verso, y por eso viene como el momento de depresión, podemos decirlo así, la duda, la ansiedad, no lo comprendemos. Hay 144,000 y esos son judíos, porque son judíos, y ellos tienen el nombre de dos seres divinos, dicen algunos. Y eso es lo que están usando los amigos trinitarios. Tienen el nombre de dos seres divinos aquí sobre la frente. Uno de ellos es el nombre del Padre y el otro es el nombre de Jesús, dicen ellos. Entonces vemos que evidentemente allí están las dos personas divinas. Entonces vemos dos personas divinas en ese verso. Dicen muchos, ¿no? Dicen muchos. Pero ¿será verdad que allí hay dos personas divinas? ¿Qué dice usted? ¿Será verdad que sí? ¿Qué opina usted? Bueno, vamos entonces, mis hermanos, a mirar que lo que se trata, ¿no? Quieren explicar acerca de este verso, pues no es así. Allí no hay ninguna dos personas divinas, como muchos creen, o muchos dicen, o muchos explican este verso. Primero, porque Apocalipsis no habla de dos personas divinas. Apocalipsis no nos habla, no nos dice, no nos enseña dos personas divinas. Y esto lo vamos a mirar, escuche bien por favor, lo vamos a mirar aquí mismo. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Apocalipsis 13, 6. Leamos allá, por favor, miremos. Apocalipsis 13, 6. Leamos, dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Escuche, abrió su boca. Pues ¿de quién está hablando? Está hablando de la bestia. Abrió su boca contra Dios, para blasfemar ¿de quién? De su nombre. Es decir, Dios tiene un solo nombre, no tiene dos nombres. Dios no tiene dos nombres, Dios tiene un solo nombre, porque dice aquí: para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en la tierra. Entonces Dios tiene un solo nombre. Otro ejemplo lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 11, verso 18, donde dice: y se airaron las naciones si tuviera venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen
la tierra. Es decir, todos estos versos de Apocalipsis nos demuestra que Dios tiene un solo nombre. ¿Ah? Dios tiene un solo nombre. Apocalipsis 15:4. Miremos esto. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Sí vemos? Entonces Dios tiene un solo nombre, no tiene dos, no tiene tres nombres. ¿Sí miramos? Entonces, cuando dice que tienen el nombre escrito y al Cordero, porque vieron al Cordero, esto está hablando de Apocalipsis 15, Apocalipsis 14:1, ven al Cordero en el monte de los olivos con 144,000 que son judíos, y estos 144,000 tienen el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en sus frentes. La Biblia no habla de dos nombres, la Biblia habla de un único y solo nombre, el nombre de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos esto, lo miramos, la Biblia nos dice que Dios y el Cordero es el mismo. No son dos personas distintas. Y aquí mismo en Apocalipsis nos dice que Dios y el Cordero es el mismo. No son dos. Leamos. Vamos a mirar. Por eso, mis hermanos, si ustedes son de los que piensan, no, me voy de la iglesia, me voy, que porque ya vemos que sí hay dos nombres. Apocalipsis 15 está hablando de dos nombres, entonces me voy porque de la IPU, me voy de la UPC, me voy de la iglesia cualquiera donde usted asista, porque veo que Apocalipsis tiene dos nombres y Dios tiene varios nombres. Completamente errado. No, es que aquí los 144 tienen el nombre de Yeshua y el nombre de Jehová o Yahvé en sus frentes. Completamente falso. El nombre es uno, ya lo acabamos de mirar. Es uno solo el nombre. ¿Y por qué es uno solo? Porque Dios y el Cordero es el mismo, no son dos. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 21, verso 22. Leamos, por favor. Mira lo que dice. No viene ya templo, escuche, no viene ya templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, o también el Cordero. El Dios Todopoderoso es el templo de ella. Ese I en el griego I, o sea, de ese kei, o kai como se escribe, significa también o igualmente. Entonces dice aquí, no viene ya templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, es decir, de la ciudad. Igualmente el Cordero y el Cordero. El Señor Dios Todopoderoso es el templo, también el Cordero. O igualmente el Cordero, porque es el mismo, no son dos. ¿Sí? Es el mismo, no son dos. No habla aquí de dos, no, para nada. No está hablando de dos. Ahora, miremos algo. Vamos a mirar algo. Miremos que según la Biblia, el Dios Todopoderoso es el Cordero el que ha de venir. Recordemos que Jesucristo es el Cordero y Él es el que ha de venir. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 16. Recuerda, aquí dice, no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella también, o igualmente el Cordero. O sea, el Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Dios Todopoderoso? Es el mismo Cordero, el que ha de venir. Miremos, Apocalipsis capítulo 16, verso 14 y verso 15. Apocalipsis 16, verso 14 y verso 15 nos dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel día, de aquel gran día del Dios Todopoderoso, del que habla acá, del Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, Apocalipsis 21, 22. ¿Sí? Y dice el Dios Todopoderoso, mira lo que dice, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su rostro, y vean su vergüenza. Entonces, ¿quién es el Dios Todopoderoso? Es el Cordero el que ha de venir. ¿Sí observa? Es el mismo, no son dos. Y lo mismo dice Jesús. Dice, he ahí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo lo linaje de la tierra hará lamentación por él, sí, amén. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa, esto lo dice Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso Apocalipsis no dice que el Dios Todopoderoso y el Cordero sean dos. Dice que es el mismo. Es el mismo, es uno
solo, no son dos, es uno solo. Por eso tienen un solo nombre. Un solo nombre. Ahora, cuando usted lee acá Apocalipsis, vamos a leer, ese nombre de Dios se refiere al nombre del único Dios, del que es el Dios Todopoderoso. Ya leímos que hay un solo nombre, ¿no? Leamos Apocalipsis 11, verso 17 y verso 18. Dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, el que ha de venir. ¿Quién es ese? El Dios Todopoderoso es pues el único Dios. Los trinitarios dicen que es el Padre y el Cordero es el que ha de venir, pero aquí no está diciendo eso. Dice que el Dios Todopoderoso es el que ha de venir. Ese es Jesucristo. Y él mismo es el Cordero. Por eso dice, no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella también. O igualmente el Cordero. Dice, sigamos leyendo. Apocalipsis 11, 17 y 18. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. ¿Sí, mira? Entonces, en los 144,000 no tienen dos nombres inscritos, tienen un solo nombre, uno solo, que es el nombre de Dios. Y ahorita vamos a mirar cuál es ese nombre. Volvamos acá, Apocalipsis capítulo 15, leímos que hay un solo nombre, Apocalipsis 15:4. Miremos pues, vamos allá. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pero ¿a quién se refiere? El verso 3 lo dice. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico, mire lo que dice, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Entonces, por eso dice que el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el mismo. ¿Ah? No son dos. Y es un solo nombre, uno solo. Esos 144,000 tienen un solo nombre, que es el nombre de Dios escrito en sus frentes. Ahora, miremos algo acá. Apocalipsis capítulo 22 nos va a mostrar que es un solo nombre, uno solo. Y vamos a mirarlo o a mirarlo un poquito como está en el texto griego. Leamos. Capítulo 22, verso 3 y verso 4 de Apocalipsis, que dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán a él, dice el texto griego. Léalo en el texto griego. Y sus siervos le servirán a él. Es decir, es uno solo. El Cordero y Dios es uno solo, no son dos, es un él. Le servirán a él. Verso 5. Y no habrá allí más noche. Verso 4, perdón. Y verán su prosopón, es decir, su rostro, o verán la persona de él. ¿Sí? Verán el rostro de él, dice el texto griego, o el prosopón de él. ¿Ya? Prosopón autou, es decir, el rostro o la persona de él. Y verán a la persona de él. Y su nombre estará en sus frentes. Su nombre, mire que no son dos nombres. Y su nombre estará en sus frentes. Es un solo nombre. Porque el Dios Todopoderoso y el Cordero es el mismo, no son dos. Es un solo nombre. Entonces, ¿qué nombre estará aquí sobre la frente de los 144,000? Estará el nombre del único Dios. Ahora vamos a ver cuál es ese nombre. Ahora vamos a mirar cuál es ese nombre. Hay algo que aclarar. ¿Cuál es ese nombre? Pues ya sabemos, dice aquí, diciendo te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que el que eres y que eras que ha de venir, porque has tomado tu poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a los siervos, tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre. ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre es, en hebreo, Yeshua o Yahshua. En colombiano o español, Jesús. Ese es el nombre que estará escrito en la frente de los 144,000. ¿Y qué significa ese nombre?
Ese nombre significa Jehová Salvador, Jehová salvándonos, Jehová es el Redentor, Jehová con nosotros, o Yahvé o Yahweh. Ese es el nombre que va a estar escrito, porque ese es el nombre del Padre y es el nombre del Cordero. Ese nombre, Jesús, ese es el nombre que va a estar escrito en sus frentes. Y eso nos lo dice, miremos un poquito acá, eso nos lo dice Juan, o nos lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 17, verso 11. 17, leamos allí un poquito por favor, Juan capítulo 17, donde Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Cuál nombre manifestó? ¿Cuál nombre manifestó? Miremos, ¿cuál nombre? Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. ¿Cuál era el nombre del Padre? Ese nombre le fue dado a Jesús, al Cordero. ¿Cuál es ese nombre? Pues si ese nombre le fue dado y dice la Biblia que él heredó más excelente nombre, pues ese nombre es Jesús. El nombre del Padre, ¿quién es? Jesús. Y el nombre del Hijo, ¿quién es? Jesús, es el mismo. Si miramos, capítulo 17, verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. Vuelve y recalca, ¿cuál nombre dio a conocer Jesús del Padre? Jesús es el nombre del Padre. ¿Sí mira? Por eso ellos tienen un nombre escrito, Yahshua o Jesús, ¿sí? En hebreo Yahshua, en español Jesús, que es el mismo, que significa Yahvé o Jehová o Yahweh salvándonos, Jehová Salvador. Jehová con nosotros, Jehová es el Redentor, o Jehová Redentor. Ese es el nombre. Ahora, la Biblia me dice a mí que el nombre de Dios es ese. Recuerde que tienen escrito el nombre de Dios. Sí, tienen el nombre escrito de Dios. Es decir, tienen el nombre del Cordero y del Padre escrito. Ese es el nombre de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 15. Vamos a leer allá. Hechos capítulo 15, verso 14. En adelante, allí nos va a mostrar el nombre de Dios. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Mire, Dios tomó a los gentiles o visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y dice aquí, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. ¿Cuál nombre fue invocado sobre los gentiles, que es el nombre de Dios? Ese nombre es Jesús. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 10, donde dice, pero de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquel que le creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ese es el nombre de Dios, de ese Dios que visitó los gentiles, que es el nombre que llevarán los 144,000. Ese es el nombre del Cordero y el nombre del Padre. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Jesús o Yahshua, que es el mismo. Ahora, debemos mirar algo. Debemos mirar algo. La Biblia nos dice aquí en Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y resulta que el que vendrá a Sion es el Redentor, ¿sí o no? Porque dice aquí, ¿no? Que el Redentor fue el que volvió a Sion, dice aquí Apocalipsis capítulo 14, es decir, el Cordero. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, ¿sí o no? Ese es el que volverá. Pero resulta que ese que volverá es este. Vamos a leer. Vámonos al libro del profeta Isaías, capítulo 59. Libro del profeta Isaías, capítulo 59, verso 14. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. ¿Quién es el Redentor? Miremos, capítulo 60, verso 16, dice,
Y mamarás la leche de las naciones y el pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Quién es el Redentor? Jehová mismo. No es otro. Es el mismo y único Dios. Es Jehová. Él es el Redentor. Isaías 63:16. Vamos a leer lo que dice. Dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Por eso el nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová es salvador, Jehová salvándonos, Jehová con nosotros. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Por lo tanto, el nombre de Dios y el nombre del Cordero es uno solo. ¿Cuál es? Jesús. Ese es el nombre que ellos tienen escritos aquí. El nombre del Padre y el nombre del Hijo, ¿cuál es? Jesús. Por eso tienen ese nombre escrito en sus frentes. Porque es el mismo Jesús, el cual es el Jehová del Antiguo Testamento que vendrá a Sion. Él es el Redentor. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y además de mí no hay Dios. Él mismo es el Redentor, y Él es el que volverá a Sion. ¿Ah? Él es el que volverá a Sion. Y eso lo vemos aquí en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14. Mire que Él es el que vuelve al monte de Sion. Dice, y aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Mira lo que dice el verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Verso 5, la última parte. Vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. ¿Quién era el que vendrá? Jehová. Él mismo es el Redentor. Él mismo es el Salvador. Él mismo es el que vendría a salvarnos. Y él volverá. Estarán sus pies allá en el monte de Sion. Estarán sus pies en el monte de los olivos. Es el mismo Jehová, el cual es el mismo Jesús, el cual es el Redentor, el cual es el Cordero. Si ve que no son dos nombres, mis hermanos, no te aflijas por eso, por favor. No abandones la iglesia por ese texto. Me llama el hermano todo preocupado, hermano, ayúdeme. Sí, hermano, le vamos a contestar, pero no se me aflija, mis hermanos. Todo en la Biblia tiene un verdadero significado en el espíritu de profecía. Vemos que Apocalipsis habla de un solo nombre, el nombre de Dios, del Dios Todopoderoso, y el mismo es el Cordero. ¿Ah? Si ven, no son dos nombres. Bueno, mis hermanos, no se olviden, por favor, darle me gusta a la conferencia, denle me gusta, ayúdenme a compartir, compártala, por favor, y ayúdenme, por favor, comparta la conferencia, dale me gusta. No se olvide, por favor, llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto y el libro La Unicidad, verso las doctrinas de error. Llame para pedir sus libros, si están en el exterior, en el WhatsApp, más 57 318-436-0745. En Colombia, 318-436-0745. O si están en Estados Unidos o Canadá, marca 011-57-318-436-0745. Llame y pida tu libro, hermano. Aumente el conocimiento. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde.